agudas es importante identificar cuando se presentan porque es el momento como más oportuno o es como un poquito más sencillo poder llegar al tratamiento y poderlos curar. Las enfermedades agudas a veces las curas con uno, dos medicamentos, ¿no? Dos tratamientos, y las enfermedades crónicas, pues el proceso de curación es muchísimo más largo. Bueno, no muchísimo, sino es un poco más largo. Ajá. Y mencionamos acerca de los traumas que pueden ser físicos y que pueden ser emocionales. En el caso de los traumas emocionales, algo muy importante es de identificar cuál es la causa, ¿no? O sea, qué está pasando en la vida de los pacientes. Hay pacientes que se abren con mucha facilidad, te cuentan, te platican, y hay otros que no, que se contienen mucho, que esperan como el momento oportuno, por así decirlo, este, y que a veces no serán ni en la primera ni en la segunda consulta, sino este, ya como avanzados, ¿no? Entonces a veces por eso también no es tan fácil llegar al tratamiento, si el paciente no te cuenta, ¿no? Lo que está sintiendo. Entonces uno es identificar cuál es la causa y lo segundo es qué es lo que siente el paciente, cuál es la emoción que predomina, si es la tristeza, si es la ansiedad, si, si es el enojo, ¿no? También tenemos muchos pacientes que se enojan mucho. eh, y si es enojo, bueno, ¿cómo es ese enojo? Ajá, no es lo mismo que se enoje, que se prenda y que en una hora se le pase, a que el enojo le dure una semana, ¿no? No es lo mismo. Y entonces hay que identificar causas y hay que identificar lo que siente el paciente. Y es importante identificarlo porque también hay muchos pacientes que a lo mejor se pudieron haber curado de alguno de estos traumas, ¿no? De un golpe financiero o de una pérdida familiar o pues también ahora vemos muchas personas que se ponen tristes o se enferman o sufren de depresión por perder una mascota, ¿no? Entonces, a veces pueden decir, ay, pero ¿por qué? Si era un animal, ¿no? Pero hay personas que pues es de su compañía. Y entonces hay que identificar, bueno, cómo reaccionó nuestro paciente a partir de este evento. Este, Me paralicé, no pude decir nada, o no hice nada, o a partir de ahí no puedo dormir, ¿no? Tengo insomnio, o tengo pesadillas. Entonces, ¿cuál fue la reacción del paciente a partir de este evento que seguramente marcó su vida? Y hay que identificar si es algo agudo o si es algo crónico, ¿no? Si es algo que tiene más de un año, pues ya se volvió crónico. Y después hablábamos acerca de los traumas físicos, los traumatismos físicos. Vamos a ver qué hay. Ah, bueno, y por ejemplo, este tipo de traumas emocionales, pues ahí utilizas potencias medias o potencias altas, ¿no? Una 200 centesimal. Depende ahora si el paciente es el tipo de potencia que puedes utilizar. Eh, y en el caso de los padecimientos por trauma físico. Un trauma físico es un paciente que a lo mejor chocó y tuvo un movimiento en forma de latigazo en el cuello, y entonces trae un esguince cervical y necesita utilizar collarín y a lo mejor tiene dolor de cabeza y mareos, este, todos los síntomas que se desencadenan a partir de un trauma físico. Bueno, como nosotros ya lo revisó el ortopedista, ya le puso el collarín, o si necesitó una férula o un yeso, ya se lo colocaron. Como nosotros con el tratamiento homeopático podemos acompañar al paciente en su recuperación de estos traumatismos. Ajá. Y comento, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un dolor lumbar, y dice uno, ¿qué medicamento le puedo dar para el dolor ciático? ¿No? Para el dolor ciático, y hay varios medicamentos, ¿no? Lux, Toxicodendron,
Colosintes, Brenia alba, Hipericum, hay muchos medicamentos para el dolor lumbar. Mm, Y regularmente cuando el traumatismo es meramente físico, pues nos vamos al extremo opuesto, nos vamos a utilizar seguramente una potencia baja. Ajá. Y si es algo más mental, nos iremos a una potencia más alta. Igual un paciente que a lo mejor tiene una herida, ¿no? Por una raspadura o una quemadura de primer grado, puedes utilizar medicamentos homeopáticos para ayudar al paciente, ¿no? Y seguramente has escuchado de la caléndula, del árnica, ya hay jabones, ya hay cremas que se pueden utilizar, pero siempre tengan presente que es muy bueno y es muchísimo más efectivo que un tratamiento homeopático vía oral, a que solamente lo des tópico. ¿Se puede dar tópico? Sí, pero el oral no puede faltar. Ajá. Entonces, y, es importante que ustedes aprendan, conozcan algunos medicamentos que podrían utilizar, ¿no? En este tipo de casos. Y así podríamos poner muchos ejemplos de los diferentes traumatismos, por ejemplo, una contusión en ojo, en donde lo que se pone tiene derrame o se pone todo moratado o negro. Seguramente pensaríamos, bueno, para un hematoma, pues y sí, es uno de los medicamentos que podemos utilizar, pero hay otros medicamentos, ¿no? Como por ejemplo, Ledum palustre es un medicamento de origen vegetal. El Ledum palustre es un medicamento que se utiliza para contusiones oculares, más si el moretón la coloración tiende a ser más negra que morada, puedes utilizar este medicamento, o pacientes que han tenido alguna herida por algún objeto punzocortante, podrías utilizar también Ledonpalustre. Entonces, bueno, este medicamento tiene varias utilidades, también se utiliza para piquetes de insectos, hay pomadas, hay cremas de Ledonpalustre. Aquí lo importante es que tú conozcas los medicamentos y que conozcas pues, en qué potencia utilizarlo. Regularmente las pomadas, las cremas, se hacen con tinturas, principalmente los de origen vegetal se hacen con tinturas, o si tienen componentes tóxicos, no serán con tinturas, serán con potencias bajas, ¿no? Pero les comento, no hay cómo dar el medicamento vía oral. Se absorbe rápido y actúa más rápido. Y bueno, así podemos poner muchos ejemplos. ¿Qué es lo que haces cuando tienes un paciente que tiene una quemadura o tiene una fractura o tiene una contusión? En esos pacientes, lo que piensas es, a lo mejor no le vas a preguntar, oye, ¿y de síntomas mentales cómo estás, no? De ánimo, ¿cómo estás a partir de este traumatismo? Regularmente los síntomas relevantes salen espontáneamente, ¿no? Y siento que desde que me pegué, este, una sensación de miedo, ¿no? Que algo me va a pasar o que me voy a morir. Regularmente los síntomas mentales, si es que los hay, salen, afloran con mucha facilidad. Pero si es algo agudo y lo que tú quieres tratar es la quemadura, pues entonces no te vas a preguntar cosas como ¿qué se le antoja ahorita como para comer, no? ¿O qué alimento tiene usted, ya no le gusta o le causa desagrado? O sea, no te vas a preguntar ese tipo de cosas, en realidad preguntas cosas con relación al padecimiento. ¿Cómo es el dolor que siente? ¿Hay algo con que lo mejore, con que lo agrave la lesión? ¿No? ¿Qué clima prefiere hoy? ¿No? ¿Qué clima se siente mejor? No preguntamos este tipo de cosas, nos vamos específicamente a resolver el problema por el cual viene el paciente. ¿Sí? Y pues hay muchos productos, ¿no? Ya hacen jabones, cremas, pastas dentales, shampoos, ya hay muchísimos productos que son de origen vegetal y, por ejemplo, la caléndula tiene muchas propiedades antisépticas, antiinflamatorias, eh, ayudan a que no haya hemorragias también, entonces por eso es un excelente medicamento o producto que puedes utilizar de forma tópica.
pero no sustituye que lo mandes vía oral. Ajá. Eh, y bueno, hay más medicamentos, no son los únicos, pero como para poner un ejemplo. Otro ejemplo, un paciente les comentaba con un dolor tipo ciático, un paciente que ha tenido alguna contusión, algún esguince, una tendinitis, tenemos muchos medicamentos, ¿no? Flutoxicodendron es uno de los principales, este, aunque tenemos más medicamentos, rutagradiol, prenia alba, árnica, pericum, tenemos muchos medicamentos que se utilizan para golpes, contusiones, esguinces, fracturas, ¿no? Tenemos medicamentos también para tratar una fractura. Obvio que si el paciente necesita un yeso, pues el medicamento homeopático no sustituye el yeso, ¿no? Si el paciente necesita una reducción o necesita una cirugía, el medicamento homeopático no sustituye ese procedimiento, ¿no? Da tratamiento homeopático para acompañar al paciente, para que se cure más rápido, para que no quede con alguna secuela, ¿no? Para eso el tratamiento homeopático, por eso digo, no lo sustituye. Y el último mencionaba que entre las enfermedades están las alergias, que ya las habíamos mencionado, las indisposiciones, los traumatismos o accidentes, y las enfermedades contagiosas o enfermedades epidémicas. Sus compañeros nos hablaron acerca de cómo el medicamento homeopático se utiliza para tratar una epidemia. Y seguramente ya con todo ese tiempo que ha pasado, ustedes habrán escuchado acerca del genio epidémico. Eh, ¿Han escuchado acerca de qué es el genio epidémico? Isaías, ¿has escuchado qué es el genio epidémico? ¿Tienes por ahí, Isaías? ¿No? O Alfonso, ¿has escuchado qué es el genio epidémico? ¿El signo? No, el genio, No, no. Ok, José Ángel, ¿has escuchado qué es el genio epidémico? No, doctora. Mm, mm, Saraí de los Santos, ¿has escuchado qué es el genio epidémico? ¿No está Saraí? Paola, ¿tú has escuchado qué es el genio epidémico? No. Ok, la semana pasada sus compañeros nos hablaban acerca de cómo se tratan las enfermedades epidémicas con homeopatía. Las enfermedades epidémicas o contagiosas se consideran enfermedades agudas. Y en homeopatía, en el parágrafo 100, se describe Hahnemann los pasos para llegar al medicamento o al genio epidémico. El genio epidémico se le considera al medicamento o al grupo de medicamentos, porque actualmente se dice que no hay uno solo, sino que son varios los medicamentos que mejor cubren una enfermedad contagiosa o una epidemia. Nos describían sus compañeros que desde hace muchos años se utiliza la homeopatía para tratar las epidemias, ¿no? O por ejemplo, este, un tema de escarlatina o un tema de erisipela, piensas en belladona, ¿no? Que es el medicamento que cubre la mayor parte de los síntomas. Y en el parágrafo número 100 te describen, dice que tienes que tomar en cuenta, tienes que observar primero un grupo de pacientes en donde vas a ver las diferentes formas como se manifiesta la enfermedad. Como ya hemos visto, no todas las personas se enferman iguales, algunos les duele la cabeza, otros les da diarrea, otros les duelen las articulaciones, somos diferentes, pero se dice, bueno, observa, algunos dicen que sean por lo menos 20 pacientes, otros dicen, no, 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 tienen que ser más pacientes, pero lo que Hahnemann dice es, a pesar de que sea una epidemia que ya se haya tratado,
que ya se haya presentado en otras ocasiones y volviera a surgir, tendrías que volver a observar a los pacientes y ver cuáles son los síntomas que manifiestan esos pacientes, para que eh, después de eso veas cuáles son los síntomas y qué medicamentos los cubren. ¿Qué medicamentos los cubren mucho mejor? Eh, y eso va a permitir que tú puedas identificar qué medicamentos podrías utilizar. Ajá. Eh, por ejemplo, ahora lo vemos, ya no, los pacientes antes de la vacunación manifestaban los síntomas de una forma, exacerbados, fiebres muy intensas, dolores intensos de cuerpo, los datos de dificultad respiratoria, manifestaban los síntomas de la enfermedad de una forma. Y ahora, posterior a las vacunas, se manifiestan de otra forma, ¿no? O sea, síntomas más de resfriado, algunos tienen fiebre, pero a lo mejor solamente un día, o el cansancio, ¿no? Que ese es un síntoma que manifiestan muchos pacientes. Entonces, la enfermedad ya no es igual, la enfermedad cambió debido a las vacunas. Ah, bueno, entonces ya no podemos seguir dando lo mismo. Tenemos que volver a revisar pacientes, ver qué es lo que predominan los síntomas y de ahí hacer un cuadro de repertorización. Tengo uno, pero bueno, Kahneman se basaba mucho en la observación. Observaba, 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 y después de ahí, ok, entonces el paso número uno es observar pacientes, el paso número dos es recabar datos o síntomas, los, los característicos, los que se salen de lo común, lo que la mayoría de los pacientes podría llegar a manifestar. Y después, lo que se recomienda es hacer un cuadro de repertorización. En el siguiente parcial ustedes van a aprender a hacer uno, ¿vale? Esto es solamente como ejemplo. Um, Estos son algunos síntomas. Ya, evidentemente, cuando empezó el COVID, evidentemente ya ha cambiado. Entonces, lo que ponemos es los síntomas que manifiestan los pacientes, ¿no? Por ejemplo, respiración asmática, ¿no? O dificultad respiratoria, que está más abajo. Estos no están en orden. El tipo de secreción que tenían en la nariz, secreción acuosa, el, la fiebre, que era una fiebre ardiente, un calor ardiente, ¿no? La tos seca, que también la tos seca era como característico, dolor de garganta, debilidad muscular o en extremidades, dolor de cabeza, y bueno, así podríamos ir metiendo síntomas y síntomas y síntomas. Y lo que se hace es, haces un cuadro de repertorización, pones el nombre de los medicamentos, principalmente empiezas con el primer síntoma, ¿no? Por ejemplo, respiración asmática, busca síntomas que se asemejen a lo más cercano a lo que el paciente nos está relatando. Y pones el nombre del medicamento y pones con qué puntuación viene en el repertorio. Para eso vamos a ver una clase especial, ¿vale? De solamente del repertorio. Pero ponemos, en el repertorio viene, eh, es un diccionario de síntomas y vienen los medicamentos que mejor cubren un síntoma. Y te pone, dependiendo del tipo de letras, te dice qué medicamento es el más, dependiendo de la puntuación, ¿no? Los medicamentos que vienen con letras romanas, ¿no? La letra común,
Ellos tienen una puntuación de 1. Los que vienen con letra itálica o letra semicursiva tienen un valor de 2. Los medicamentos que vienen con letras mayúsculas o negritas, esos tienen un valor de 3. Y el valor va a variar dependiendo del tipo de repertorio que utilices. ¿Vale? Nosotros utilizamos el repertorio de Isayarra, que está en español. Entonces vas anotando aconitum, la respiración asmática lo tiene con puntuación de 2 y el calor ardiente, ¿no? La fiebre con calor ardiente lo tiene con 1, la tos seca lo tiene con 3, y así sucesivamente le pones un valor con relación a cómo viene el repertorio. Y luego ya te vas, o sea, pones una acónito, una con los medicamentos que vienen en el primer síntoma y vas anotando cuál es la puntuación que tiene. ¿No? Y después ya te vas al segundo síntoma, ¿no? Secreción nasal. Pues nada más algunos medicamentos lo tenía, por eso fue más el dolor ardiente. Dolor ardiente, veraconitum tiene con 1, acínico con 3, algo metálico no tiene de síntomas, la visa carbónica viene con 1, belladona viene con 3, ¿no? Entonces vas colocándole el valor. Así sucesivamente hasta que terminas de meter los síntomas y haces una sumatoria de cómo quedaron en cuanto a puntuación, ¿no? Por ejemplo, este medicamento, aconitum, tiene 13 puntos de 7 síntomas, cubre solamente 7 síntomas de los 9 que se metieron en el estudio de repertorización y los cubre con 13 puntos. Acenicunalbum cubre 6 síntomas y los cubre con 15 puntos. Y así vas haciendo sumatorias, ¿no? Otro que quedó cerca fue Belladona, cubría 6 síntomas con 16 de puntuación. Brionia Alba cubría 7 síntomas con 17 de puntuación y así, ¿no? Bla, bla, bla. Y lo que haces es ver, mira, aquí, según la puntuación, yo veo que Brionia Alba es uno de los que salió con puntuación alta, aceritinal me salió con una puntuación alta, fósforo también, pulsatila, silicia terra también, ¿no? Entonces vas haciendo tu lista de medicamentos y después te vas a la materia médica a verificar, a ver si sí es cierto que cubre la enfermedad. Y esa es una forma en que vas descartando medicamentos, ¿no? Por ejemplo, este medicamento, Ciclamen, es un medicamento que utilizamos mucho para problemas oculares o dolor de cabeza. Y Ciclamen quedó con una puntuación de 4 y solamente cubre 2 síntomas. Pues evidentemente este medicamento no va a entrar en el género epidémico. Entonces, bueno, esto ya quedó fuera. Y te vas así con algún otro, ¿no? Por ejemplo, Drosera es un medicamento que cubre tos, pero que quedó con una puntuación baja. Cubre 4 síntomas con puntuación de 7. Entonces, si este no llega ni a la mitad, podríamos descartarlo, ¿no? Podría quedar fuera. Este, o aurum metálico, cubre 3 síntomas con una puntuación de 5. Entonces, si yo tengo que elegir entre un aurum metálico y una belladona, seguramente elegiré una belladona. Entonces, sacas los medicamentos, los que mejor cubren el padecimiento y los estudias, ¿no? Y dices, este medicamento, por ejemplo, uno de los que más se ha utilizado es arsenicunalbo o brionina alba, ¿no? Pero dependiendo la etapa, ya hubo algunos doctores que hicieron una propuesta de tratamiento en donde, dependiendo la etapa en que los pacientes estén con enfermedad de COVID, es el tipo de medicamento que se utiliza, ¿no? Ya fue después de estudiar, revisar. este, Algunos lo hacen solamente con síntomas, otros lo hacen con cuadro de repertorización. Ambas formas son válidas, ¿no? Pero lo interesante también es que ustedes lo pueden hacer, ¿no? O sea, si después la enfermedad se modifica, ¿no? Seguramente cada año se va a presentar y cada año cambiará. Entonces, conforme se presente la enfermedad, tú puedes ir buscando un genio epidémico, ¿no? Se le nombra así. Y no es uno solo, ¿no? Es un grupo de medicamentos.
porque a veces no sacas a un paciente con un medicamento, lo sacas, primero das uno, y ya conforme cambia la enfermedad das otro, y conforme cambia la enfermedad das otro. Hay algunos pacientes que responden muy bien al tratamiento y con un solo medicamento tienen. Entonces, por eso es interesante saber en dónde viene, aunque sepas, a lo mejor no te vas a aprender el parágrafo completo, pero dices, ya sé dónde puedo irlo a buscar, verificar lo que me están diciendo y tengo una idea de cómo sacar el sueño epidémico. Ajá. Este, entonces, bueno, ya mm, es la primer pandemia en donde la homeopatía trabaja. No sé si tengan alguna duda con relación a esto. No, doctora, No, vamos bien. doctora. Todo bien, gracias, doctora. Ok. Ok. Bueno, eso es con relación a las enfermedades agudas, las enfermedades agudas. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar al otro tema que tenemos el día de hoy. Para poder terminar lo de los diagnósticos, nos faltaba, habíamos hablado acerca del diagnóstico constitucional, y quedamos que iban a leer lo de los temperamentos. ¿Qué leyeron de los temperamentos? Mm, Aarón, ¿qué leíste de los temperamentos? ¿Estás ahí, Aarón? Sí, sí, sí. Sí, estoy, profesora. Que había leído que es una Ujú. manera en la que las personas se enfrentan ante diversas situaciones y cómo reaccionan de cierto modo ante un ambiente. Ok, ujú. Ok, ¿qué más? No leíste. Isaías, ¿qué leíste de los temperamentos? A ver si estás aquí con nosotros. Sí, sí, disculpe, es que no se activaba bien mi micrófono, no sé qué pasa en mí, siempre me pasa eso. Pero bueno, yo leí más acerca del tratamiento constitucional y bueno, leí que bueno, como es la homeopatía, así también el tratamiento tiene que ser integral y bueno, este va a ser según la constitución del paciente en cuanto al porcentaje de acción general del organismo. Es decir, si tiene que cumplir con el mayor porcentaje de eficacia para que pues sea tomado como un tratamiento constitucional, si no, solamente se abocaría como a ciertos síntomas. También pues entra lo que es la experimentación pura del medicamento y del paciente, y obviamente pues tiene que ver con los síntomas mentales, más que nada, con que si el paciente cursa por una enfermedad aguda o crónica, pero pues creo que el tratamiento constitucional va más apegado a lo crónico. Bueno, eso fue lo que entendí. Ok, ok. Hugo, ¿tú qué leíste del tratamiento constitucional o de los temperamentos? Ok, bueno, eh, Bueno, tú después, vas a exponer, ¿verdad? sí, Entonces no, mejor no. Mejor que no. Naomi, ¿tú qué leíste del tratamiento constitucional? Aquí estoy. Este, los temperamentos, pues,
Pues es que es casi igual lo que ya habían dicho mis compañeros, ya no sé qué más agregarles. Mm, ¿Qué leíste de los temperamentos? ¿Cuál recuerdas de los que leíste? Mm, Bueno, no sé si se refiere a los, por ejemplo, los tipos en temperamento, ¿sí? Ajá. Bueno, yo tengo entendido que son, por ejemplo, el colérico, que es el que más menciona a veces en homeopatía, el melancólico, y esos son los que más me acuerdo. Ujú. Roberto, tú levantabas la mano. Sí, yo leí sobre cuatro, doctora, que son los cuatro principales, más bien, que son el melancólico, el flemático, el sanguíneo y eh, el colérico. Y bueno, estos van a tener características especiales y van a tener sobre todo algunos medicamentos como característicos que los van a identificar por sobre los otros. Ok, ok. Sí, vamos a ver que en las materias médicas, algunos medicamentos se describen, este es de temperamento flemático, o este es de temperamento sanguíneo, o para pacientes que tienen determinado temperamento. En algunas materias médicas se describen en los medicamentos homeopáticos. Y nosotros tenemos que estudiarlos en las dos líneas, en los medicamentos homeopáticos y en los pacientes, porque tenemos que buscar empatarlos, ¿no? Encontrar cuál le queda mejor. Mm, ok, bien. Bueno, pues vamos a dejar que sus compañeros nos presenten su trabajo. Mm, bien. Sí, doctora, gracias. Solo que, bueno, mi compañero y yo tenemos dudas sobre lo que investigamos. La verdad estuvimos buscando en algunos, bueno, en páginas de internet y en especial en un libro que creo que es de, ay, el libro es de, permítame tantito. Es el Tratado de Homeopatía, un tratado de homeopatía y bueno, más que nada venía sobre las personalidades de las personas, pero bueno, ahorita que lo presentemos no sé si nos puede ir corrigiendo también. Las personalidades, es que Sí, puede ser diferente, ¿eh? La personalidad es del temperamento. sí, a ver, tenemos por ejemplo en relación con el temperamento carbónico, pero por ejemplo relaciona cuáles son sus posturas, cómo su forma de andar, sus gestos y ese tipo, no sé si Mm, ujú. El carbónico, ¿y cuál otro tiene? buscamos carbónico, fosfórico y fluórico. Más que nada nos basamos en Nebel y Vanier, por lo que venía en el tratado que estuvimos investigando. Pero si quiere lo presento y Y de esto que mencionaban tus compañeros sobre el colérico, flemático, melancólico, ¿de eso tienen algo? no, doctora. ¿No? Es que es diferente. Algunos autores te hablan acerca del tratamiento constitucional y te hablan del biotipo. Algunos te hablan del tratamiento constitucional y te hablan de los temperamentos. Y otros te hablan del tratamiento constitucional y te hablan de
la personalidad. ¿No? Entonces, sí es diferente. Sí nos sirve, pero no lo vamos a ver entonces en este momento. Mm, ok, los temperamentos. Mm, mm, Hay diferentes, mm, nos definen de diferentes formas. Algunos te dicen que el temperamento es un estado dinámico que reposa sobre el estado estático, que es la constitución del sujeto. Algunos te dicen que el temperamento es algo con el que vas a nacer, ¿no? Que de hecho podrías haberlo heredado de tus abuelos, de tus padres, ¿no? Hay personas que a lo mejor nunca conocieron a su papá o a su abuelo y la familia dice, es que es igualito a él, aunque no hayan tenido una convivencia, ¿no? Directa, porque el temperamento regularmente es algo con lo que tú naces. Ya conforme se va moldeando, eso ya se le llama carácter, ¿no? A tu forma de actuar, a tu forma de ser, ya eso es el carácter. Pero el temperamento es algo con lo que regularmente nacemos. Y muchos te lo dicen, eso no se puede cambiar. Sí lo puedes educar, ¿no? Para poder identificar cuáles son las debilidades y cuáles son tus fortalezas. Pero, eh, pero el temperamento regularmente no cambia. Y también, esto es parecido a lo de los miasmas. No somos absolutos, somos una combinación entre uno y otro. O podríamos ser una combinación de los 5 temperamentos, 4 temperamentos. ¿No? No somos puros, pero sí hay siempre uno que predomina en nosotros. ¿No? Entonces, bueno, hay muchas definiciones acerca de los temperamentos. Algunos te dicen que el temperamento es la manera de pensar y actuar ante los estímulos. Pasa algo, por ejemplo, un incendio, y habrá quien se paralice y no pueda hacer nada. Y habrá quien salga corriendo y a lo mejor saque a todos, o alguien que entre en pánico y se aviente por la ventana, ¿no? Eso va a depender mucho de tu temperamento. Por eso mencionas, es la manera de pensar y actuar ante estímulos, ¿no? Por ejemplo, si te dan un regalo, a lo mejor alguien se pondrá muy contento y se sentirá, ah, me admiran, me quieren, y a lo mejor otro pensará, no, lo está haciendo para quedar bien, a lo mejor quiere algo de mí. O sea, todo eso, toda esa forma de reaccionar tiene que ver con nuestro temperamento. Y algunos lo nombran que es una dimensión biológica, instintiva de la personalidad. ¿No? O sea, hay muchas, muchas definiciones. Y todas me parecen interesantes, ¿no? Ahora, desde hace mucho tiempo se hablaba acerca de los temperamentos, ¿no? Hipócrates fue el primero en hablar de los temperamentos, pero se conocían solamente, Hipócrates solamente toma en cuenta el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. En homeopatía hubo un momento en que se metió el nervioso, porque vamos a ver que hay algunos medicamentos que no empataban en los otros temperamentos. Ajá. Y, y por eso no vas a encontrar en todas las literaturas que te hablen del temperamento nervioso. ¿Vale? Los básicos, los 4 básicos son los que hablaba Hipócrates, pero nosotros tomaremos en cuenta también el nervioso. Ahora, algunos autores te dicen que nosotros buscamos cuál es el temperamento de nuestro paciente para poder buscar el medicamento. Uh-huh. Y regularmente, como el tratamiento según el temperamento, también no se da de primera intención. Uh-huh. A veces hay ocasiones en que estás tratando un paciente crónico y según sus síntomas logras empatarlos y dices, ah, mira, sí cubre su temperamento, seguramente le va a ir bien al paciente. Sí, sí se puede dar, pero en muchas de las ocasiones
nosotros primero, o sea, ves al paciente y dices, y este paciente es carbónico, y me parece que calcárea carbónica le va a caer bien, pero según los síntomas que manifiesta en ese momento, dices, pero ahorita necesita otra cosa, a lo mejor ahorita necesita belladona por el tipo de fiebre, el proceso inflamatorio, vamos a darle belladona, y cuando salga de la crisis, pues ya le daremos el medicamento constitucional, o el medicamento con relación a su temperamento, o a su biotipo, o a su personalidad. ¿No? Entonces, lo que, lo que se ha visto es que hay pacientes que con el medicamento, según su constitución, salen a veces de las cosas agudas, pero no es la regla. Ajá, por eso, en ocasiones, primero tratas lo agudo, y ya que quitaste esto que era muy aparatoso, buscas, interrogas un poco más y buscas el mejor medicamento. ¿Vale? Entonces, por eso a veces no es a la primera que vas a curar al paciente, ¿no? Es un proceso. Ahora, el tema de los temperamentos pues se ha utilizado muchísimo. De hecho, lo utilizan ya hasta para que elijas pareja o para que te contraten en alguna empresa, ¿no? Porque pues hay algunos temperamentos que son afines a algunas profesiones, ¿no? O a algunos oficios, ¿no? A lo mejor si estás buscando un vendedor, a alguien que va a trabajar con mucha gente, pues vas a buscar a alguien sanguíneo, alguien que no tiene pena, que no se inhibe. Entonces, los temperamentos también se han utilizado para contratar, ¿no? O para poder explicar en dónde están tus carencias, en dónde tienes que trabajar más. Entonces, bueno, se utilizan para muchas cosas. Ahora, en homeopatía, lo que también hemos visto es que hay temperamentos que toleran mejor las potencias altas. Ajá, por ejemplo, el temperamento nervioso, el sanguíneo, el colérico, ajá, se describen como personas inteligentes, eh, como intelectuales. Ahorita vamos a hablar de cada temperamento. Son personas que eh, actúan mucho más rápido si tú utilizas potencias altas. Y hay otros temperamentos, como el temperamento flemático, que responden mejor a las potencias bajas, necesitan estímulos frecuentes, ajá, para que el paciente responda. Eh, entonces también por eso, pues nos dicen, pues es importante que tú conozcas los temperamentos, porque para elegir potencia también lo podrías utilizar. ¿Vale? Entonces empezamos con el primer temperamento. No hay como cosas buenas o malas en uno y otro, sino son simplemente rasgos de la forma de ser de cada temperamento, que los vamos a mencionar porque, porque si tú conoces como de qué pie cojeas, pues es más fácil que lo puedas corregir, ¿no? Así que si no lo conoces. Hay algunos temperamentos que son muy extrovertidos, no tienen problema para socializar. Uno de ellos es el temperamento sanguíneo. Y también algunos los asocian principalmente con extrovertidos e introvertidos. El sanguíneo es extrovertido. Es una persona que tiene mucha energía, es una persona como con mucha decisión, habla con mucha facilidad, tiene carisma, es amistoso, llega a ser coqueto, pero también es celoso porque no le gusta que le quiten su lugar, es medio arrebatado, impulsivo, es una persona creativa, podríamos decirlo, por ejemplo, declamar, cantar, bailar, no le va a costar trabajo, ¿no? Porque no es una persona tímida, pero sí puede llegar a caer en la frivolidad, en ser más narcisista, ¿no? Aquí yo soy el que brilla, entonces eh, soy importante. ¿No? Es, regularmente este tipo de pacientes no saben hacer sacrificios, ¿no? Así como que hay que pararse todos los días a las 6 de la mañana para ir a entrenar. No, no, no. Yo a las 10 de la mañana cuenten conmigo, pero a las 6 no, porque mi hora de sueño son sagradas.
O sea, no le gusta, le cuesta mucho trabajo hacer sacrificios. Son personas que se pueden resentir con mucha facilidad y además de ser, de tender hacia la frivolidad, pues también son medio envidiosos, ¿no? Entonces, bueno, tiene algunas características muy concretas. ¿En qué medicamentos, pensando en estas cualidades, en estas características, en qué medicamentos pensarían? Carla, ¿qué medicamento se te viene a la mente? Mm, Roberto, A mí me recordó mucho a Platina, doctora, no sé si sea por ahí. ok, sí, sí puede ser platina. Ujú, sí tiene platina temperamento sanguíneo. Puede tener más, ¿eh? Pero sí. ¿Qué otro? Rubí, Con fósforo, ¿no? También podría ser. como, ajá, fósforo, por ejemplo, fósforo es coquetón, también es extrovertido, es carismático. Ujú, sí, fósforo también tiene mucha energía, ¿ok? Y acuérdense que fósforo necesita dormir. Entonces, sí es de los que se levanta temprano, pero también le tienes que dar tu rato de sueño, si no. ¿Levantaste otra vez la mano, Roberto? No, doctora, no la bajé, perdón. Ah, ok. Ok. Y entonces, por ejemplo, en los temperamentos vas a observar que además de que te describen cómo es la forma de ser, como cualidades, como algunos defectos, además de eso, también te van a dar una pequeña imagen de algunos padecimientos que pueden tener, ¿sale? Pero es una imagen muy superficial, no te hablan tan profundamente. Entonces, te dicen que son personas con una constitución que tienden hacia la obesidad, que son pletóricas, sanguíneas, ajá, que tienen tendencia a las hemorragias, y entonces ahí cae perfecto fósforo, ¿no? Que tiene tendencia a las hemorragias, a las hemorroides, a trastornos menstruales. Se describe que son personas de estatura baja, digo, ahí ya no entraría, no coincidiría con fósforo, dice que son de piel blanca, cabello rubio, digo, no van a coincidir al 100%, ¿no? Pero, pero algunos rasgos podemos encontrar el medicamento. Entonces, vas a ver que los temperamentos se van a abocar más a la forma de ser, cualidades, defectos, no se van a abocar tanto a padecimientos, no tanto, ni tampoco te van a describir completamente cómo es físicamente. Ajá, solamente, tienen a 0 besos y hemorragia. Es lo único que te dicen, no te dicen más. Entonces, vamos a ver que cada corriente se enfoca en algo. ¿En qué? En lo que más le llamó la atención. Ujú. Entonces, bueno, brevemente, eso es. Y bueno, yo tenía como ejemplo este personaje que se llama Honey, que sale en Baymax, que es como muy risueña, es extrovertida, es muy alegre, me parece que es fotógrafa, y como que siempre le ve el lado positivo a las cosas, ¿no? No la ves, no recuerdo, en la película no recuerdo verla molesta, enojada, ¿no? Y como muy, muy extrovertida, ¿no? Y bueno, nos vamos con el segundo temperamento. El segundo temperamento es el colérico, o se le conoce también como bilioso. También son personas extrovertidas. También tienen mucha energía, pero son de carácter mucho más decidido. Se les considera personas industriosas, esa palabra la encontramos en las materias médicas, son aquellas personas que trabajan mucho, ¿no? Que tienen una cierta dedicación y podemos decir que hasta obsesión por el trabajo. Son inteligentes, son apasionados, o sea, se van a meter a trabajar. A ellos no les importa que sean 12 horas, 16 horas que tengan que invertir en ese trabajo. Lo hacen porque se apasionan, le entran. Ajá.
algo interesante de este tipo de pacientes, no son pacientes, ¿no? O sea, son muy impacientes, quieren las cosas rápido, tienden a irritarse, ¿no? La irritabilidad tiene que ver más con que no se hagan las cosas como ellos quieren, o que les lleven la contraria, ¿no? Tienen esa parte colérica. Son personas lógicas, son personas que tienen determinación, competitivas, ambiciosas, lógicas en el sentido de que no se avientan a lo bruto, hacen un plan, ¿no? El sanguíneo sí es mucho más impulsivo, el colérico va a hacer un plan, paso uno, paso dos, paso tres, este, se puede improvisar, sí, pero primero va a ser una planeación. Son líderes, pero también si caen en su parte patológica, son dominantes, autoritarios, dictatoriales, ¿no? O sea, tienen también su parte en donde pueden caer en lo patológico. Y en su parte también patológica, pues, pueden caer en ser personas deshonestas, mentirosas, son muy orgullosos, ¿no? O sea, si le haces algo, seguramente te dejará de hablar sin ningún remordimiento, ¿no? Si quiere hablar, pues ya estuvo, ¿no? No tengo por qué dirigirle la palabra. Hablando de todos estos rasgos, ¿a quién se les viene a la mente? ¿Qué medicamentos homeopáticos se les hacen parecidos a este temperamento? Daniel. La sepia o el licopodium, podría ser cualquiera de los dos. Ok. Licopodium, sí. Sepia, no sé. Como sepia tiene un poco más a la depresión y a que no tiene, acá ha perdido la capacidad de amar. A lo mejor, bueno, por ejemplo, sepia cubre lo industrioso, es de los medicamentos más trabajadores. Entonces, a lo mejor sí tiene algunos rasgos de colérico. Sí. Licopodium, sí es, ¿eh? Sí es muy colérico. ¿Algún otro que se les venga a la mente, Samantha? Sí. Perdón, podría ser Nux vomica, doctora. Ok. Nux vomica también es de los industriosos, también tiene su parte muy irritable. Ajá. Este, José Ángel dice que arsénico un álbum. ¿Estará ahí? Zaira, perdón. No, yo te estoy cambiando el nombre. Zaira. Platina. 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 Fíjate que yo pensaría un poco más en platina para el anterior, ¿eh? Para el sanguíneo. ¿No? Sí tiene su parte que es orgullosa y también tiene su parte dictatorial, o sea, que quiere que se hagan las cosas como ella quiere, pero sí se me haría un poco más se me haría un poco más de sanguíneo. O la chesis. No sé si, no sé si- un poco, aunque la tesis, si lo lees, te lo van a meter, lo van a meter en el sanguíneo también, ¿eh? Tiende a las hemorragias, la tesis tiende a las hemorragias. Sí, tiene algunos rasgos, pero yo creo que la tesis y platina son un poco más sanguíneos. Aquí creo que podemos dejar bien al licopodium, nos decían arsénico album. Arsénico album es también muy lógico, es muy estricto, también es dominante y es muy irritable, muy colérico. Yo creo que arsénico también tiene rasgos de colérico, arsénico album. Pero también vamos a ver que tiene algunos otros, ya que lo mencionemos, a lo mejor nervioso o melancólico. Nervioso sí tiene. Ok. Y te describe que los pacientes coléricos tienen, son delgados, te los describen como delgados, un poco encorvados, que la piel no es blanca ni es oscura, o sea, es mestizo, ¿no?
y que son hipocondriacos, ¿no? Que tienden a ser hipocondriacos. Por ejemplo, eso sí lo tiene un poco más arsénico, arsénico. Nux vomica también, ¿no? Este, también es medio hipocondriaco. Pero como podemos ver, pues se da pocos rasgos, ¿eh? No se habla tanto de patologías o de morfología. Y lo que sí nos dice es que los pacientes coléricos son pacientes que sus trastornos se pueden presentar por humillación o por pena, ¿no? Humillación, imagínate que a un licopodio le dices, lo hace sentir mal o lo degradas de grado, obvio que se va a enfermar, o por penas, ¿no? O sea, tener algún fracaso, que, que no funcione algún negocio que tenían, o que lo despidan, eso va a enfermar al colérico. Dice trastornos por pecado, y ahí entraría muy bien Arsénico-Nalbum. Arsénico-Nalbum tiene la sensación del sentimiento de culpa, ¿no? De que hizo algo malo, ¿no? Tiene hasta cierto delirio de persecución, ¿no? Entonces te lo describen como si hubieran cometido un pecado, o sea, algo muy grave, algo por lo que moralmente se deban sentir mal. Un acto deshonesto, un fraude, por eso lo ponen como trastornos por pecados, o trastornos por contradicción o ira. Por ejemplo, Platina sí tiene trastornos por ira o contradicción. Licopodio no se diga, Nux vomica también tiene ese síntoma. Entonces, este, en este, por lo menos en este sí te dice qué tipo de trastornos cubre. Y yo tenía un ejemplo de un soldado. Un soldado, este es de la película de 1917. Este, está muy interesante porque tiene que ir a llevar un mensaje, ¿no? Toda la película se trata de eso, pero tiene como un objetivo claro, y a pesar de que pues, tiene miedo de hacer lo que le corresponde, pues no se va a rajar porque tiene una misión concreta, ¿no? Entonces eso es muy característico de los coléricos, aunque tengan miedo, van a hacer las cosas. Y nos vamos con el siguiente temperamento, este temperamento que se le conoce como flemático o linfático. Este temperamento es introvertido, son personas tímidas, tienden a ser personas mucho más pacíficas, son personas que son dóciles, o sea, no tienen tantas ambiciones, así como de brillar o de ser el centro de atención, así como podría ser un sanguíneo. No, un flemático podría ser un excelente amigo de un sanguíneo, ¿no? Son muy buenos para escuchar, parte de su profesión puede ser esa, porque no van a tener prisa, ¿no? Así de, a ver, a lo que viene, díganme rápido. No, o sea, tienen la paciencia para escuchar. Este, Son personas que les gusta estar como con su familia, como en lugares seguros, son más pacíficos, no tienen un interés ambicioso, ¿no? Entonces pueden dejar que otros brillen y no les causa ningún problema. Un tema con ellos es que tienden a caer en el pesimismo, ¿no? A ver las cosas negras, ¿no? Esto no se puede, esto está muy difícil. Parte de sus inseguridades, ¿no? No lo vamos a lograr, ¿no? Entonces les falta confianza, se pueden volver flojos, demasiado relajados, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, ¿no? Y a veces no deciden, entonces es más fácil dejar que otra persona decida por ti, ¿no? Entonces, bueno, son algunos rasgos del flemático. ¿Qué medicamentos podrían pensar de este medicamento que coincida con este temperamento? José, ¿Podría ser calcárea carbónica?
Calcárea carbónica. Ujú. Sí, por ejemplo, calcárea es muy, sí es muy dócil, ¿sí? También paciente, no anda con prisas. Este, sí, sí, podría ser calcárea carbónica. ¿Qué otro? Samantha. Podría ser varita carbónica también, doctora. Ujú. Sí, sí, también podría ser varita carbónica. Ujú. Pulsatila, podría ser. Pulsatila tiene síntomas de ser dócil, pacífico. Ujú. Tiene, sí, algunos rasgos, aunque yo pensaría que pulsatila tiene cosas sanguíneas y podrían ser cosas flemáticas, ¿eh? Porque también hay una pulsatila que es un poco más extrovertida, este, sí, que es coquetona, que tiene su parte sanguínea. Ujú. Sí, entonces, bueno, hay combinación de temperamentos, ¿eh? Pero sí, hay que buscar como el más, el que predomine un poco más. Y en este temperamento flemático, por ejemplo, coincide con calcárea carbónica, ¿no? Esta constitución de obesidad, se la describen con personas de piel pálida, músculos suaves, y a calcárea carbónica sí te la describen, ¿no? Dicen que no se siente que tenga huesos en sus manos por tanta flexibilidad y porque sienten así como pachoncitas, ¿no? Ujú. Y yo pongo a Benito Bodoque. Que en todo que es muy dócil, ¿no? Así como muy amoroso y a todos lados sigue a Don Gato. Y el temperamento flemático, pues mucho tiene que ver con su falta de confianza, ¿no? Entonces los trastornos se presentan por esa falta de confianza que tiene, o por ejemplo, no obtener algo porque pues, no levantó la mano, o no dijo nada, o lo pensó mucho tiempo y se le fue la oportunidad, ¿no? Entonces, los trastornos se van a presentar por esa falta de confianza. No son personas muy inteligentes, ¿eh? Las flemáticas, pero ahí necesitan trabajar en su confianza. Y se ha encontrado que son personas que tienden a problemas respiratorios, ¿no? Por ejemplo, calcárea carbónica, respiratorios, de piel, de muchos padecimientos. Ok, y luego nos vamos con este otro temperamento que es el temperamento nervioso. Este temperamento también es de los introvertidos. Este temperamento es de los introvertidos. También tiende a ser medio hipocondriaco. Son personas como muy fantasiosas, pero, o sea, se lo describen como que tienen problemas como imaginarios, ¿no? Por ejemplo, eh, que piense que ahora hace poco sonó la alerta sísmica, entonces en cualquier momento puede volver a temblar, ¿no? Y entonces está preocupado, está angustiado, hay que estar preparados, dejen las puertas abiertas o las llaves pegadas a la chapa, este, o sea, trata de anticiparse, pero muchos de sus problemas son imaginarios. Todavía no pasan, pero ella o él ya se los está imaginando. Son personas que tienden hacia la ansiedad, a ser inquietas por esta ansiedad, ¿no? Así como estar preocupado, pensando. Les falta confianza. Son personas indisciplinadas, indecisas, desordenadas. Tienden hacia el pesimismo por esto de la ansiedad. O sea, no ven claro que las cosas se resuelvan o, o si hay un problema, no encuentran solución, aunque la tengan enfrente, no la ven porque su mente está
metida en el pesimismo. Son apurados, son impacientes, ¿no? No es como el flemático, que puede ser un poco más tranquilo o pasivo. El nervioso está ansioso y por la ansiedad pues necesita atención rápido, va a necesitar hacer las cosas rápido, cree que si hace las cosas rápido sus problemas se van a resolver y pues no, en realidad no. Ajá, pero lo interesante de este medicamento es esto, ¿no? O sea, no han pasado las cosas, pero ella ya están imaginando, pensando en el peor escenario. Y esa parte es interesante porque la otra vez escuchaba a una doctora que hablaba sobre eh, que nuestros pensamientos son muy importantes porque cuando tú piensas en algo, tu cuerpo reacciona a ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, si estás pensando, no sé, vas a nadar y estás pensando, me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar, tu cuerpo este, se activa como en estrés de, no, cuidado, no nos queremos ahogar, pero no está pasando, o sea, no está pasando lo que estás imaginando, pero tu cuerpo no identifica cuando es real o cuando solamente lo estás pensando e imaginando, ¿no? Entonces tu cuerpo vive la emoción de eso que estás imaginando, ¿no? Y este medicamento, este temperamento que es nervioso, está viviendo en la ansiedad, pintando el peor escenario o poniendo un escenario muy pesimista y todavía no pasa nada, pero ella ya lo está viviendo. Sí, eso te lo explico. Y por eso, pues también son sus trastornos. No sé si le suena a algún medicamento. Ignatia. Sí, podría ser Ignatia. ¿Qué otro medicamento se les viene a la mente? No sé si esté bien, doctora, pero Aurum Metallicum podría ser. Aurum. Creo que sí, aunque Aurum Metallicum tiene su parte colérica, o sea, también es trabajador, pero tiene sus culpas de creer que no ha hecho como lo suficiente, ¿no? Por su familia, por su trabajo. O sea, a lo mejor podría tener su parte nerviosa Aurum. ¿Algún otro? Aconitum napellus, doctor. Cognitum. Sí, sí es miedoso. Si está apurado y tiene su inquietud. Sí podría ser acónito en la peli. Por ejemplo, está Causticum. Causticum vive con este, una ansiedad de imaginar, de pensar lo peor, de que va a pasar una catástrofe. Sí, su pensamiento es muy pesimista y vive con ansiedad, ¿no? Una ansiedad crónica. Causticum tiene este temperamento nervioso. Y nos dice que estos temperamentos, los trastornos se van a presentar por fracasos en los negocios, pero es muy interesante porque, por ejemplo, el colérico le pasa, ¿no? O sea, el negocio o lo que estaba haciendo la casa, lo está viviendo, ¿no? El colérico. Y el nervioso todavía no pasa y ya lo está viviendo. Y si pasa, es como confirmar, yo sabía que son como los que no salen de vacaciones, porque no vaya a salir de vacaciones y se caiga la empresa. Y si se cae, ya ven, es que no me tenía que ir porque no pueden estar sin mí, ¿no? O porque yo soy el de la buena suerte. Entonces, se parece el trastorno, pero es diferente. O trastornos por anticipación, también tienen los nerviosos, ¿no? Así como pensando en, imagínate que viene otra crisis, imagínate que esta pandemia
que llega otra pandemia, ¿no? O sea, imagina, son anticipados, ¿no? Por ejemplo, eso también lo tiene el Genium, Argento Nítrico, eso de trastornos por anticipación. Licopodium también tiene un poco de trastornos por anticipación. Y otro trastorno es de teme por las opiniones de los demás. Su inseguridad le hace confiar más en las otras personas, ¿no? Las otras personas son más aptas. Yo, yo no sé, ¿no? A ver si a mí no me pregunten. Y, y pues le afectan, ¿no? Y le afectan esas opiniones. Y bueno, ponemos ATC. En su parte más patológica, ¿no? Porque ya vimos que necesitamos también otro. Bueno, y el otro temperamento es el melancólico. Este temperamento eh, son personas reservadas, las describen como idealistas o filósofos, ¿no? O sea, son personas que piensan mucho. Algunos los describen como que ponderan ideas, es decir, o sea, las profundizan, se dejan llevar por el pensamiento, van hacia un lado, hacia el otro, las discuten, ¿no? O sea, entonces los describen como personas, como pensadores. Son personas creativas, también podrían dedicarse a algún arte, ¿no? Como los pintores o los músicos, ¿no? Son personas que tienden a la soledad, hay personas que son muy felices estando solas, no, no como el sanguíneo que necesita ser sociable, ¿no? Necesita estar con gente. Los melancólicos no, ¿no? Son felices estando solos. Tienden a hacer introspección, ¿no? Así como a reflexionar, a pensar, a profundizar en sus pensamientos. Son suspicaces, pero también tienden a ser desconfiados. Y cuando caen en su parte patológica, bueno, son pesimistas, ¿no? Y son personas que postergan mucho las cosas, ¿no? A lo mejor ha querido aprender no sé, a dibujar, a tejer, a pintar, y ahí tiene todas sus cosas, y dice, luego lo voy a hacer, luego lo voy a hacer. Entonces, parte de sus defectos tiene que ver con la postergación. Muchas cosas por hacer y no hacer nada, sería como de sus grandes defectos. ¿Sí? ¿A quién, con quién lo relacionan este medicamento? Conium maculatum, doctora, ¿podría ser? Podría ser, bueno, por ejemplo, Conium sí es de los que se sienta en un rincón solo, pero, pero no, pero tiene dificultad de concentración. Aunque sí le gusta la soledad. A lo mejor un poco. A lo mejor un poco. ¿Algún otro que se les venga a la mente? Calcárea flórica, doctora. Calcárea. Puede ser. ¿Algún otro? Genio. Creo que Genio entra un poco más en los, en el anterior, ¿eh? Creo que entra un poco más. ¿Sí, Samantha? Puede ser también Natrium muriaticum, doctora. Natrium muriaticum podría ser. Por ejemplo, Natrium sí entra mucho en lo reservado,
en el pesimismo, en pensar mucho las cosas. Ujú. Sí, por ejemplo, también, sí, pues